¿qué hago yo con estos huecos para recrearlos de modo que parezca plausible? Y claro, ahí te vas a un mundo, ¿no?, que seguramente toca algo de la realidad, pero es lo que tú interpretas, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para conseguir recrear esos episodios de su vida que recreas en la novela? ¿Cómo te trasladas a esa época con tu mirada? Lo fundamental, escribir a destajo y no pensar 100.000 veces si esto está bien, si esto está mal. No, escribir en automático, casi diría. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Mapea. Estamos ya en la segunda temporada de este espacio, en el que una vez al mes charlamos con un autor o autora que ha pasado por mi curso online Método Mapea. Como quizá ya sabes, Método Mapea es un curso online en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial. Empezó en 2019, lleva ya 11 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, ya hay cerca de 300 alumnos que han conseguido firmar un contrato con una agencia literaria o con una editorial. No hay semana que no se publique un nuevo libro. Y lo que me gustaría en este espacio es que, además de que conozcáis el curso con más detalle, podáis conocer también a algunos de sus alumnos que hace algún tiempo estaban quizá en el mismo lugar que te encuentras tú ahora. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Alejandra Becvedere, una autora que respira arte por cada letra que escribe. Su mundo está hecho de literatura, música y filosofía, entrelazados como en una partitura única. Alejandra Becvedere no solo rescata historias del olvido, sino que también nos invita a repensar nuestras propias vidas a través de sus novelas. Hoy hablaremos de viajes internos, de procesos creativos, de mujeres valientes y de cómo puede el arte ser un acto de resistencia y de amor. Alejandra, bienvenida, es un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Roger, para mí también. Es una emoción grande el estar contigo aquí. Fantástico. Oye, lo primero de todo, enhorabuena por la novela. Gracias. Que además la has publicado en Grijalbo, que es uno de los grandes sellos de ficción de Penguin Random House. Exacto. Cuéntanos, para empezar y para que todas las personas que nos están siguiendo sepan un poco de qué va esto. ¿En qué momento decidiste escribir una novela sobre la argentinita, una dama clásica del flamenco? Ahora hablaremos de ella. ¿En qué momento decidiste escribir una novela sobre este personaje histórico? ¿Y cómo fue todo el proceso desde que empezaste a pensar en la idea hasta que recibiste la caja con los primeros ejemplares? Bueno, yo lo primero que quiero es agradecerte a ti este sarao que has montado con Mapea, porque de verdad que estás creando, yo no sé si una generación o varias generaciones de autores, de escritores, escritoras, y que gracias a ti van a tener un sitio donde encajarse y crear como una red, que es tan importante tener esa red de apoyo, y tú lo has conseguido, así que enhorabuena y gracias, porque de verdad que ese espacio faltaba, y que lo hayas hecho tú, pues no sé cómo decirte, eres como el mecenas del siglo XXI para los autores y el guía, ¿no? Porque yo estaba un poco, no sé si desmotivada, desorientada, yo siempre he escrito, pero como que no me lo había creído mucho el tema de que se podía. Había publicado en el 2006, después me dediqué a hacer en una empresa, bueno, 100.000 cosas, ¿no? Pero cuando vi de repente, por casualidad, porque a mí nadie me habló de esto, me saltó de repente, no sé si fue en YouTube o en algún sitio, y te vi anunciando, pues dije, uy, me dio como un buen feeling, ¿no? Y fui, lo investigué, me apunté, tal, y fue como reconectar la seguridad de saber que tienes alguien que sabe o que te escucha en algún momento, ¿no? Y de verdad que enhorabuena por lo que has creado y por lo que sigues creando, porque veo que hoy además has anunciado la apertura de un nuevo sello también precioso, ¿no? Que tiene que ver también con la novela histórica. Así que eres un gran artista, enhorabuena. No, pues muchas gracias. Sí, hoy estamos de enhorabuena porque hoy hemos anunciado el lanzamiento de Historia, Exacto. que es el nuevo sello de novela histórica que tendré el placer de dirigir.
y que estamos aquí fichando autores y ya empezando a construir catálogo. Pero hablemos de tu novela. Sí. Cuéntame un poquito cómo fue este proceso de publicar con una editorial tan grande como Grijalbo. Bueno, pues primero terminar el manuscrito. Estuve porque yo lo escribí en un momento, pero no lo terminé. Y cuando me volví a motivar, gracias también a tus palabras, a tus guías, existe alguien que sabe por dónde llevarte un poco. Bueno, pues ahí volví a retomar y claro, lo que pasó es que no me acordaba de nada de lo anterior, ¿no? O sea, gracias a Dios tengo mala memoria para lo malo y también para lo bueno. Entonces tuve que hacer un ejercicio de volver a meterme en la novela, ¿no? Y después la mandé siguiendo tus pautas a muchas personas, a muchas editoriales, con una carta, con todo el tema que tú aconsejas, que yo de eso no tenía ni idea. Y una de las que me contestaron varias, una de las que me contestó fueron Penguin Random House, que fue lo que la mandé. Y dentro de Penguin pues fue Grijalbo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue como contacté de una forma así. Muy como buena alumna, obediente. Y bueno, eso fue el contacto con ellos, ¿no? Qué bien. Oye, de lo que me gustaría hablar hoy, que creo que le interesará mucho a nuestros espectadores, es de cómo recrear en una novela la vida de un personaje famoso. En tu caso, en la novela, Una pluma en el aire, lo que haces es recrear la vida de la argentinita, una bailadora de flamenco, muy famosa en su época, pero que esta fama pues también tuvo sus más y sus menos, ¿no? Digamos, tuvo muchas cosas que solo podías hacer cuando eras muy famosa, pero también tuvo sus momentos oscuros. Cuéntanos un poco desde el principio cómo descubriste a la argentinita o qué hizo que te fijaras en ella y cómo fue o cómo ha sido el proceso de documentación para conseguir recrear esos episodios de su vida que recreas en la novela. Pues yo, la argentinita llegó a mí de casualidad también, porque fue a través de una entrevista que le hicieron a su hermana, a Pilar López Júlvez, en un dominical, que mi madre me lo pasó y me dijo, mira qué señora más interesante. Entonces yo me lo leí y fue como de eso que sientes que te ha dado que te ha pillado algo, ¿no? Que algo te ha cazado, ¿no? Como cuando te enamoras de alguien que enseguida pues sabes que existe o puede existir la posibilidad de algo más, ¿no? Y fue pues así, ¿no? Fue como un poco flechazo por mi parte, pero después fue lo que tú dices, ¿no? Un proceso de investigación. Entre otras cosas, yo fui a casa de esta señora, de Pilar López Júlvez, contacté con ella, la entrevisté varias veces y bueno, creo que lo primero que tienes que sentirte es algo especialmente atraído por una historia, ¿no? Y hay historias fascinantes que sin embargo no te llaman y hay otras que no sabes por qué, ¡pum!, te enganchan, ¿no? Y esto es lo que me pasó a mí con la argentinita, Encarnación López Júlvez se llamaba, y a raíz de ahí pues arranqué como una pasión de repente que me entró por descubrir más de ella, ¿no? Efectivamente, es lo que tú dices, ella en su época fue una gran artista, fue no solamente baile flamenco, sino que ella reinterpretó la danza española y de hecho creó una línea ella de baile que después continuó su hermana y bueno, que todos los grandes bailadores de España han salido de esa escuela, ¿no? Pero se olvidó, ¿no? Llegó a nuestros días y esta gran mujer que tuvo un éxito impresionante en su época, no solamente en España, sino que fue también internacionalmente reconocida. De hecho, murió en Nueva York, pues se olvidó, como si no hubiera existido, ¿no? Y Alejandra, ¿y qué materiales hay de ella que tú hayas podido utilizar para la documentación? Es decir, ¿quedan fragmentos de vídeo, fragmentos sonoros o entrevistas? Sí hay, porque ella hizo una película, Rocío la Cortijera, por ejemplo, que puedes ver en trocitos y también está en archivos. Puedes después, ahora mismo, pues hay varios vídeos de su baile que se pueden ver en YouTube también perfectamente.
Y después ella grabó, junto con su gran amigo y compadre Federico García Lorca, grabó canciones tocadas al piano y armonizadas por él, por Federico, y cantadas y bailadas por ella. Y en el sello La Voz de su Amo, que era un sello discográfico, pues están sus canciones cantadas y los palillos que suenan son de ella. Oye, una de las cosas que preocupan siempre más, ¿no?, a los autores de novela histórica cuando recrean la vida de un personaje es que, claro, de este personaje saben cositas, pero no siempre, digamos, no es como un personaje actual, ¿no?, que pues tener una biografía y conocer pues prácticamente qué hizo cada día de su vida. Al ser un personaje histórico, a veces hay cosas que sabes, pues sabes que día actuó en tal sitio, cuando viajó en Nueva York y tal, pero luego quedan muchos huecos. Y claro, el autor se pregunta, ¿qué hago yo con estos huecos para recrearlos de modo que parezca plausible? O como suelen decir los autores de novela histórica, quizá no ocurrió de tal modo, pero bien que podría haber ocurrido de tal modo, ¿no? O sea, es completamente plausible. ¿Cómo hiciste en tu caso para rellenar estos huecos que te quedaban vacíos y que no había información? Claro. Pues esos huecos es lo que a mí me encantaba, porque te da el aire, ¿no? Como el poder respirar en esos huecos, pues te ofrece lo que has dicho, ¿no? Como un abanico de posibilidades de que en realidad es la vida de todos, ¿no? Si tú eliges este camino, pues la vida te lleva a otros caminos, se te abren diferentes puertas. Pero ¿y si hubieras elegido otro camino y otro y otro y otro? Hubieran pasado otras cosas. Bueno, pues es un poco ese sentido, ¿no? El decir, bueno, ella hizo esto, pero de esto a lo otro, ¿qué pasó? Pues podía haber pasado esto, otra cosa, pero esos huecos son los que te dan la posibilidad de hacer ficción, ¿no? Y yo tampoco me lo he tomado muy... O sea, yo nunca quise hacer una biografía. O sea, yo lo tenía muy claro, con todo el respeto a la argentinita y a los personajes que salen en la novela, salvando, por supuesto, siguiendo la línea histórica, eso es totalmente fidedigno lo que sale ahí, pero después hay licencias que nunca quise ser estrictamente una biografía totalmente al pie de la letra, sino que me consentí desde el principio licencias. Y en esas licencias pues es cuando tú te puedes imaginar lo que te dé la gana. De hecho, las cartas que salen de Lorca, porque ella tenía una relación de epistolar con su compadre e íntimo amigo Federico García Lorca, el poeta, pues ahí las que salen son totalmente ficción. El otro día estuve en la casa de Lorca, la casa natal en Fuente Vaqueros, que hizo una presentación allí y estuvo súper emocionante y bonita. Y claro, yo veía una fuente que llevaba ahí desde que nació Lorca y yo estaba más imaginándome a Federico corriendo por ahí, a su madre llamándole para comer y claro, ahí te vas a un mundo, ¿no?, que seguramente toca algo de la realidad, pero es lo que tú interpretas, ¿no? Claro. Y eso es lo bonito de escribir, ¿no? Que creas una realidad. Que puedes recrear una realidad que evidentemente no sabes cómo fue, pero tú te imaginas cómo pudo ser. Claro, y seguramente tiene mucho que ver con la realidad, pero ¿qué importa, no? Claro, lo importante es llevar al lector a vivir que está en ese momento. O sea, recreárselo de modo que pueda imaginar que en efecto está en este momento y en esta situación. Exacto. Y una de las cosas que me gustó mucho de tu novela es que te podrías haber dedicado a recrear solo la vida de la protagonista, de la argentina en este caso, pero digamos que lo complementas esta vida, digamos, con todos sus pesares, sus problemas emocionales, ¿no?, de algún modo, pero con mucho contenido que tiene que ver con la música, por supuesto, pero también con el arte y también con la filosofía. Es decir, lo complementas muy bien. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Sí, porque te apetecía hablar de estos temas o porque creías que necesitabas hablar también de estos temas para que se acabara de cuajar todo? Bueno, yo como estudié filosofía, la carrera de filosofía, pues inevitablemente lo que me gusta es ir a la profundidad del personaje y sacar no solamente los hechos que sucedieron,
sino lo que le mueve al personaje de una forma sencilla, que todo el mundo lo entienda, ¿no? Claro, porque haces un retrato psicológico de la personaje, de la protagonista, Claro. muy importante. Te metes en su cabeza para Total. contarnos qué ocurre en su cabeza. Claro, es que eso es lo bonito, ¿no? O sea, el poder sentir a través de la piel de un personaje así, que te permite, te da la oportunidad de poder sentir lo que ella, o acercarte, ¿no? A lo que ella podría haber sentido con esa época. Por eso yo sí que me estudié muy bien toda la época histórica, tanto en España como fuera de España, para sentir el ambiente. Porque claro, aquí pasa una cosa, cuando es muy fácil lo que estabas hablando antes, ¿no? Los autores contemporáneos, una persona de la que tú haces una novela relativamente cercana a la personalidad a la que analices, bueno, pues tú más o menos conoces el ambiente, ¿no? Pero meterte a sentir lo que es un personaje en una época que no has vivido, que no sabes nada de esa época, pues es muy difícil o sea, cómo te trasladas a esa época con tu mirada. Tienes que cambiar la mirada. Claro. Y no solo eso, diría que tienes que ayudar al lector a cambiar su mirada. Claro. Ahora estuve leyendo hace poco una novela que es sobre una protagonista también un poco de la misma época, años 40, años 50, que a veces cuando lees la novela dices, ¿por qué no es una mujer, ¿no? Una empresaria que está con un marido empresario, dices, ¿por qué no se releva más, ¿no? Se revela más, ¿no? ¿Por qué no? Pero claro, luego llega un punto que lo vas entendiendo, porque, por ejemplo, la historia básicamente es que el marido se queda con todo, pero es que cuando montaron la empresa juntos, que es bueno, da igual, ella no podía, porque era mujer, no tenía derecho a abrir una cuenta corriente, Claro. ni a tener nada a su nombre. Con lo cual, evidentemente, en aquella época ya ni se le ocurre según qué cosa, Claro. simplemente hacer lo que puede hacer, que es firmar todo lo que le dice el marido. Pero claro, si no te das cuenta de la época, y aquí, claro, el autor o autora tiene que ayudarte a darte cuenta, siempre piensas, ¿y por qué no se separa, por ejemplo? Claro. ¿No? ¿Por qué no Claro. hace una serie de cosas pero que realmente no podía en aquella época? Es que ni se te ocurre, pues estás imbuido en tu época, eres hijo de tu época. Entonces, pues claro, hay una serie de prejuicios sociales, creencias del momento, avances científicos del momento, o sea, son una serie de cosas que el personaje no lo puede sacar de su... es que yo hubiera hecho... No, es que tú ni te vestías con esas telas, ni comías esos sabores, ni olías esas calles, o sea, tienes que situar los olores, los sabores, todo. Es que eran seres humanos, por supuesto, en cada época, pero ponerse en esos zapatos no es solamente nació, hizo y murió, no. Qué comía, qué respiraba, cómo se vestía, qué relación había con sus vecinos, o sea, son tantas cosas de las que surge la personalidad, ¿no? Alejandra, ¿y cuál ha sido el mayor reto a la hora de recrear esta época que tú no has vivido, por supuesto? Pues informarme muy bien de toda la historia de aquel momento, ¿no? Y escuchar a unos y a otros, quiero decir, o sea, por ejemplo, en la época del momento de España, pues eran los años convulsos que después desembocó en la Guerra Civil en España, y bueno, entonces era una época muy intensa en todos los sentidos. Entonces no me vale es que estos opinaban estos y yo voy por aquí y punto, no, estos opinaban estos opinaban lo otro, porque la verdad, para mí, tiene un poco de todo. O sea, ni vamos a solucionarlo así, siguiendo esta línea, ni esta otra, sino que la verdad está en todas partes. Tienes que hacer ahí el puzzle y después quedarte con el sentimiento que te dé a ti, el feeling que te dé, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, la argentinita era una persona totalmente artista. Era muy artista. Entonces, meterte en la piel de una señora como esta, que ante todo era artista, y un artista que realmente era coherente con su deseo de ser artista, y eso traspasaba incluso prejuicios, críticas, condicionamientos sociales, creencias de aquella época,
Incluso te diría que hasta hoy en día, si ella hubiera nacido hoy y hubiera hecho lo que hizo en aquel momento hoy, sería una mujer muy diferente y sorprendería e incluso escandalizaría en su comportamiento, ¿no? Porque cuanto más unido estás a lo que realmente quieres, en este caso ella como artista lo que realmente deseaba, bailar, llevar su arte, interpretar como ella interpretaba el arte y relacionarse desde donde se relacionaba. Yo siempre digo que ella era mujer y era mujer de su época, pero a pesar de eso cruzó fronteras y hizo lo que ella consideraba que tenía que hacer, ¿no? Que quería hacer. Y sobre todo llevar a cabo su deseo de ser libre. Es decir, de alguna manera Sí. la novela es un canto a la libertad. Sí, es O a un tratar canto. de conseguirla, vaya. Sí. O sea, ella era libre de todo. O sea, ella, de hecho, para empezar, era libre económicamente, porque ella fue una de las artistas que más dinero ganó en España en aquella época. Y eso es una base, ¿no?, muy importante para después no tener que... ella nunca, incluso cuando no era tan famosa ni tan aplaudida, porque a ella le costó meterse en el... No es, le costó porque en aquel momento el tema del cuplé había mucha ebullición de mujeres que estaban en los café cantantes y toda esa época, que fue una época muy rica y muy alegre en España y en el mundo en general de la parte de artista. Y ella se hizo su hueco, y tanto es así que desbancó a otras artistas. Y esto por ejemplo, que te voy a contar es una cosa que lo supe después de haber escrito y haber estado publicada la novela. Y es que mi abuelo estuvo con la argentinita en el mismo escenario, él tocando el piano y ella bailando. ¿Y eso lo supiste después? Lo supe después, de casualidad, por un día hablando en casa de mi tío, con mi padre y tal, y contándole lo que había hecho. Y entonces mi tío dijo, pero hombre, si nuestro padre estuvo con la argentinita, resulta que en aquella época, como a ella no le dejaban actuar porque estaban copados los teatros en Madrid, ella lo que decidió es que, vale, ella en los que había cine, ella actuaba después de la película. Como la película era muda, tenía un pianista, y ese pianista era mi abuelo, que estaba estudiando en Madrid. Escribiste la novela sin saber que indirectamente había una relación. Claro, familiar. fíjate, increíble. Y si no, lo hubiera metido a mi abuelo también ahí, claro. Bueno, te da para una segunda parte. Sí, bueno, quién sabe. Oye, cuéntanos un poco sobre el proceso creativo. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndola? ¿Qué hábitos de escritura adaptaste? Es decir, siempre trabajando en el mismo sitio a la misma hora. ¿Cómo fue este proceso creativo? ¿Fue rápido, lineal? ¿Estuviste mucho tiempo? Al principio fue rápido, después te digo que como que lo abandoné, me dediqué a otras cosas y después lo retomé. Entonces, bueno, cuando estaba en ello, estaba muy metida en la investigación. O sea, me pasé mucho tiempo haciendo trabajo de investigación. Conocí a gente fantástica, entre ellos un amigo mío que ahora es muy amigo mío, que es Hugo Pérez de la Pica, que tiene un teatro en la Sala Trigüeñe, que él ha hecho también hace poco una obra sobre la argentinita, que se llama algo así como Encarnación de la danza, me parece que es el título. Y es un dramaturgo espectacular, y él es un apasionado de todo lo que tiene que ver con el folclore español. Y a la argentinita la adora. Entonces él me enseñó mucho, me guió mucho por dónde ir, por dónde investigar, y también otras personas, y después fui metiéndome en ese mundo y aprendiendo muchísimo, ¿no? Lo que hice, lo primero es empaparme de todo. Lo primero me empapé del ambiente, me empapé de aquel mundo, del flamenco, del baile, del teatro, me empapé de todo eso. Leí mucho sobre aquella época, leí a los autores de aquella época también, y después ya empecé a escribir. Y con todo lo que fuiste, digamos, documentándote, toda la información que ibas recibiendo y almacenando, ¿cómo decidiste cuál sí y cuál no? Claro, llegaría a un punto que
Tendrías tanta información que tendrías que discriminar un poco. Será un poco lo que a mí me resonaba para lo que yo consideraba que podía hacer, ¿no? Entonces, de todo lo que me leía, siempre, bueno, eso era para mí, ¿no? Siempre había cosas que eran las mismas. No es que fueran las mismas, es que yo era donde mi atención se iba, ¿no? Entonces decía, mira, pues aquí también dicen esto, pues aquí señalan que esto es verdad. Y entonces, cuando tienes varias verdades, entre comillas, es más fácil ya ir entretejiendo la tela para que hilvanar una verdad con ficción, con otra verdad, con ficción, y entonces ya como que te apoyas en esos puntos, ¿no? ¿Y cómo has conseguido, que es un reto también para todos los autores y autoras, no identificarte demasiado con el personaje, de modo que el personaje, en este caso la Argenita, pudiera seguir teniendo su voz y siendo ella, pero sin tú meter tu propia opinión? Un ejemplo fácil. A veces cuando uno escribe un diálogo, al final le hace decir al personaje lo que él, ¿no?, autor o autora, diría. Pero claro, a veces esto no casa con lo que pueda venir después, ¿no? ¿Cómo has hecho para mantener esa distancia y no hacerla hablar por boca tuya? Pues, entre otras cosas, también me he leído muchas entrevistas que le han hecho a ella. Entonces yo sabía cómo ella cómo era su forma de hablar, de reaccionar, Entonces, al leerte las entrevistas, tú ves el tono que tiene y ves su forma de reaccionar. Y también porque a mí me hacía mucha gracia. Entonces, cuando el personaje te cae bien, pues es muy fácil ¿no?, el seguirle, y te conviertes en un fan en una fan de ella, ¿no? Cuéntanos un libro que marcó tu vida literaria. O sea, un libro que sin haberlo leído, una novela o un ensayo, que sin haberlo leído nunca habrías escrito. Pues mira, a mí me gustó mucho Demian, de Hermann Hesse, ¿Sí? Y los diálogos de Platón también. ¿Y han influido en tu filosofía de vida? Pues se han integrado, yo creo que se van integrando, ¿no? Te van calando y te van construyendo. ¿Y qué personaje artístico, un pintor, un músico, un bailarín, un escritor, crees que está injustamente olvidado, como de algún modo le ha pasado a la Argentinita? Pues mira, ya hablando del tema, yo creo que mi abuelo, que era un gran compositor, y bueno, pues él tiene una obra magnífica. Lo que pasa que él no era comercial, o sea, él fue un señor que se encerró en su Jerez de la Frontera, tuvo 10 hijos y se dedicó a componer y a enseñar música. Y entonces, bueno, pues tiene una obra muy bonita. Germán Álvarez Bellveder se llamaba. Fue maestro, fue padre y fue un señor que lo que le gustaba era su casa, su familia, su rezo de aquel momento. ¿No se preocupó por vender o por...? No se preocupó era contemporáneo pues de Albéniz, de Turina, y los conocía y se trataban, y incluso era familia de Manuel de Falla, primo lejano. Y él hizo el himno de la Marina Española, es de él, la música es de él. En cambio, tu padre todo lo contrario, porque es muy conocido y muy reconocido. Sí. Sí, bueno, en el backstage, pero ahí sí que es reconocido. Ahora, pues parece que porque siempre se conoce a los intérpretes, ¿no? No al compositor, sí, que hay detrás de todo, ¿no? Pero bueno, pero hay muchas canciones que la gente sabe que las ha escrito él. Sí, sí. Aquí en España está, en Iberoamérica sí que está mucho más. ¿Más allí que aquí? Sí, muchísimo más, sí. O sea que la vena artística de algún modo viene por tradición familiar. Sí, está ahí la cosa, sí. ¿Qué consejo te habría gustado recibir antes de escribir tu primera novela, que ahora crees que te habría ayudado, pero que en aquel momento no recibiste, y que crees que puede ayudar a personas que todavía no han empezado a escribir, pero quieren escribir? Pues que se olviden de reglas, de formatos, de cualquier cosa, que se olviden, se quiten la faja y que escriban, y que ya después ya hay tiempo de reescribir y de buscar a alguien que te vaya, pues una vez que lo tienes, pues lo suyo es mandarlo a un corrector y que te ayude y que te apoye. Pero lo fundamental, escribir a destajo y no pensar 100.000 veces si esto está bien, si esto está mal, si esto... No, o sea, escribir en
en automático, casi diría. Me parece un muy buen consejo y yo también se lo recomiendo siempre a los escritores. Suéltalo, luego ya habrá tiempo de embellecerlo, ¿no? De ir arreglándolo, etcétera. Pero escribir de algún modo, o sea, la mejor técnica es cuando escribes como cuando traduces. O sea, los traductores generalmente hacen lo que llaman una primera pasada, que es básicamente ponerlo en castellano, ¿no? Si es una traducción, lo pongo en castellano. Luego ya lo pondré bonito o lo pondré, digamos, tal y como lo diría un autor que escribiera. O sea, de momento es una traducción literal solo para que yo me entienda. Claro, y luego ya, claro. Pero aunque no traduzcas, a la hora de escribir es un muy buen consejo, porque si estás siempre intentando buscar la frase perfecta, te acabas encallando necesariamente, ¿no? Porque le tienes que dar muchas vueltas, lo cual siempre es mejor. Cada uno escribe como quiera y cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto, ¿eh? Pero lo ideal es intentar, tú suéltate, escríbelo todo y luego ya vamos ajustando y en los distintos filtros, las distintas correcciones se va embelleciendo, ¿no? Primero esta frase mejor la cambio, aquí quito esto lo pongo ahí. Sí, totalmente. Y después hay cosas que son propias. Yo, por ejemplo, en la anterior novela, que la sobre el lomo de la ballena, que sucede todo en un avión, en un viaje de Madrid a México, esa es totalmente ficción. Yo intercalaba pues trozos de poemas y tal y cual. Y alguna editorial me dijo, pero esto lo tienes que quitar. Pues no. ¿Por qué? Es que no tiene sentido. Bueno, pues para ti no, pero para mí sí. Entonces, ¿que se vende menos? Pues se vende menos. O que no le gusta a alguien, pues no le gusta. Pero es que yo no quiero quitar eso. Entonces también tienes que marcar un poco tu personalidad. No porque te lo diga no sé quién. Pues bueno, hasta cierto punto sí, pero hay cosas que yo creo que las tienes que defender. Claro, no es tu obra, al fin y al cabo. Claro. Puedes tener que pagar un peaje, que es que esa editorial no quiera publicarla. Por supuesto. Pero si crees en tu obra, tienes que defender tu punto de vista. Sí, está claro. Alejandra, ya por último, ¿y tienes algún ritual antes de escribir? Pero hay autores que dicen, yo no puedo escribir si no tengo, no sé, mis bolis, mi paquete de tabaco, mi café con leche, la música, el aire acondicionado y tal. ¿Tienes algún ritual o te sientas y la cosa fluye? Tengo algún ritual, depende del momento, pero en realidad sé que es mentira, porque después me puedo sentar en cualquier sitio y si tengo algo que decir, lo digo, ¿vale? Entonces, cuando me quiero estar más ordenada, bueno, pues entonces me pongo en una situación, casi te diría como de medium, ¿no? Como para... tengo un momento de, bueno, estoy aquí, tal, respiro, tengo como un parón, ¿no? De llegar de la vida real a meterme en un mundo fantástico, ¿no? Y lo que pasa es que hay veces que continúo en el mundo fantástico todo el día. Entonces voy conduciendo y voy pensando en lo otro y digo, a ver cómo va esto. Ah, no, que sí, que iba a no sé qué sitio. Siempre ayuda, ¿no? El decirle a la mente, oye, que ahora estás aquí y toca esto. Pues te puedes poner una vela, te puedes poner lo que tú dices, ¿no? El que fume, pues un no sé cuántos, el boli no sé qué. Pero si tienes algo que decir, arrancas una servilleta o lo que sea, lo apuntas o en el teléfono y tal, y empiezas y ya está. Tampoco hay que complicarse tanto. Sin duda, sin duda. Alejandra, muchísimas gracias por ese ratito. Enhorabuena una vez más por la novela, a la que deseamos mucho éxito, mucho recorrido y muchos lectores. Bueno, pues muchas gracias a ti por estar aquí y por tener este espacio y por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, Alejandra. La novela de Alejandra es una puerta abierta a un universo donde la memoria, la música y las emociones encuentran su voz. Os recomiendo mucho su lectura, pues seguro que os encantará. Gracias, Alejandra, una vez más por recordarnos que el arte, cuando es verdadero, no solo se lee o se escucha, se siente y se transforma. ¿Y vosotros qué estáis escuchando? ¿Qué os ha parecido la conversación? ¿Qué es para vosotros el arte y la libertad? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que siempre os leo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.